Has mencionado el Perú de los incas, que es algo yo creo que muy importante para todo este tema. Y de hecho creo que no hemos mencionado al Inca Garcilaso, que seguramente es la persona más importante, yo creo, en todo lo que tiene que ver las utopías hispanas. Y yo creo que en lo que es la prehistoria del socialismo, eh, perdona si me repito, pero es que lo del Inca Garcilaso yo cuando lo descubrí me quedé fascinado. Eh, ¿Podrías hablar un poquito de quién fue el Inca Garcilaso, por favor? Bueno, el Inca Garcilaso, que le llamamos así para diferenciarlo de su homónimo Garcilaso de la Vega, porque son de épocas cercanas y con un nombre igual, le llamamos Garcilaso de la Vega el Inca o el Inca Garcilaso. Era un híbrido de dos culturas. De hecho, era hijo de un conquistador y de una mujer de la nobleza incaica, por lo tanto, era heredero culturalmente de las dos tradiciones, de la tradición europea, española, cristiana, y de la tradición incaica. Y escribió en castellano una obra magnífica que era una descripción del imperio incaico tal como era en el momento en que había sido conquistado y destruido por los españoles. Y la sorpresa es que esa descripción no es en términos negativos de salvajismo o de una civilización que opresiva, etcétera, sino en términos muy positivos. Hace una valoración muy positiva de aquella cultura y de todo el sistema, pues, por ejemplo, sistema de asistencia social muy sofisticado, con almacenes repartidos por el territorio a los que se recurría en caso de escasez de alimentos, cuando en Europa cada vez que había un alza de los precios y un momento de malas cosechas, lo que había era una hambruna terrible que acababa con grandes sectores de la población y que a su vez arrastraba un proceso de conflictividad, etcétera. Entonces, contar esto, decir, miren, señores, esto no tiene por qué ser así. Aquí en el Tahuantinsuyo, en los Andes, hemos estado haciendo durante mucho tiempo las cosas de otra manera y funcionaba. Y esto se organizaba desde el Estado, digamos, Estado entre comillas, porque no se le llamaba Estado, se personalizaba en la figura del Inca, es decir, del emperador. Pero hoy diríamos que eso lo hacía el Estado, el prever que las cosechas son fluctuantes por razones climáticas y que por lo tanto hay que almacenar recursos para cuando no se tienen y para evitar que una parte de la población sencillamente esté en situación de hambre, ¿no? Entonces la obra del Inca Garcilaso ha sido importantísima en la historia porque aparte de que a nosotros nos da ahora un testimonio de enorme valor, hay muchas cosas del imperio incaico que solo las sabemos por Garcilaso, porque no tenían escritura, era una civilización sin escritura, tal como nosotros la entendemos, y por lo tanto hay una escasez de documentación histórica para conocer cómo funcionaba aquel imperio enorme. Tener alguien que en escritura occidental ha puesto una descripción detallada, muy detallada, de aquella civilización, pues es enormemente valiosa. Pero dado que es una valoración positiva y que de alguna manera lo que nos sugiere es el imperio incaico como retrotopía, por utilizar este concepto que mencionábamos antes, toda esa historiografía, perdón, todo ese utopismo europeo posterior, sobre todo en el siglo XVIII, que imaginó unos Andes paradisíacos, como los Andes como el paraíso perdido de la humanidad, en el marco de la Ilustración, esto se inspiraron mucho en Garcilaso, porque era una de las fuentes principales a la que podían recurrir, pero también se inspiraron en Garcilaso algunos autores de la llamada leyenda negra, de ese tipo de publicaciones, a veces un poco panfletarias, que circularon en Europa, perdón, circularon contra la monarquía española en un contexto de monarquía española en guerra con la monarquía francesa, con la monarquía inglesa, con los holandeses, con los protestantes, etcétera, pues obviamente formaba parte de la guerra también, de la contienda cultural, de la propaganda cultural, el deslegitimar o criticar al adversario. Y entonces utilizaron las fuentes que tenían a su alcance. Y el Inca Garcilaso, que nunca pretendió hacer una deslegitimación de la monarquía española,
fue utilizado en ese sentido, porque sus textos, cuando nos hablaban de lo bien que funcionaba la sociedad andina antes de la llegada de los españoles, pues indirectamente era una forma de decir, bueno, ustedes destruyeron esto, porque además en la descripción de la conquista y de la destrucción del imperio incaico, que fue muy violenta, está también en el libro, es decir, que era una fuente utilizable, pero él no es que fuera un autor de la leyenda negra, no lo fue, él estaba escribiendo otra cosa, estaba escribiendo cómo es mi país, esto es lo que estaba haciendo, cómo es mi país, cómo era en tiempos de mis antepasados o de mis padres, de mi padre, de mi abuelo, y cuenta cosas que él ha visto. Él dice, por ejemplo, que nunca vio un pobre, nunca vio un mendigo bajo el régimen del imperio inca. Solo decir esto para los europeos del siglo XVI-XVII es una bomba, es un shock, porque la mendicidad era continua, estaba por todas partes y era el reflejo del fracaso de una sociedad, ¿no? Que no era capaz de que pudieran subsistir dignamente una gran parte de sus habitantes, ¿no? Y esto no era exclusivo de la monarquía española, eran todas las monarquías europeas, ¿no? Entonces, alguien que dice, pues yo he vivido en un sitio donde no había pobres, es algo enormemente poderoso. Esto es lo que llamó la atención de esos ilustrados en el siglo XVIII en Europa, eso es lo que llamó la atención de John Murray en el siglo XX, que se puso a investigar científicamente cómo podía haber existido una sociedad con este grado de integración y de haber acabado con lacras que parecían imposibles de eliminar, como era la pobreza, ¿no? Sí, además, yo creo que por lo que he leído sobre él, es hasta importante para lo que es la futura antropología, el relativismo epistemológico. A mí me parece un tema fascinante. Además, o sea, lo que tú comentas de las menciones que hay en la ilustración, toda la ilustración radical con Morelli o incluso ya en la Revolución Francesa con Babeuf, incluso si uno busca la Revolución Francesa va a encontrar dibujos de incas hablando del tema del comunalismo incaico. Es imprescindible este autor. Y además es que no solamente es una crítica a la conquista española, no solamente una historia, sino que también es una crítica a la propia cultura europea, a la acumulación, a lo que en términos marxistas se llama acumulación originaria, la expropiación de los campesinos, porque además no sé cuánto tiempo, pero el Inca Garcilaso no solamente vivió en Sudamérica, sino también en España. Entonces hizo el viaje, y además en su obra hasta, que es otra cosa que parece increíble, que la Inquisición no lo capara, porque el tío cuestionó si Dios era cristiano, si el Dios que adoraba a los incas era el mismo. A mí me parece un tema increíble.